Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Espero se encuentren súper bien, con muchas ganas de aprender un nuevo proyecto a crochet súper fácil. Les cuento que con solo 4 vueltas vamos a obtener un resultado hermoso. Voy a estar tejiendo con este material, es 100% algodón, tiene un grosor aproximado de 2.5 milímetros y lo voy a estar tejiendo con el gancho de 4 milímetros o el número 7. Vamos a utilizar una agujita de lana y una tijerita. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico o aro deslizado. Hacemos un giro de esta manera, apretamos acá, colocamos nuestro gancho y sacamos. Ahora vamos a hacer acá una cadenita para asegurar nuestro aro deslizado. Entonces vamos a iniciar la vuelta número 1 con 3 cadenas, que a su vez nos van a contar como un punto alto. Entonces dentro de nuestro aro vamos a ir tejiendo puntos altos de esta manera y contando las 3 cadenitas como un punto alto vamos a tejer hasta completar un total de 14 puntos altos. Bien, ya tenemos acá 14 puntos altos. Ahora vamos a alar acá para cerrar el centro de nuestro arito y ubicando la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Así terminamos la vuelta 1. Entonces para la vuelta número 2 vamos a iniciar con 3 cadenas que nuevamente nos van a contar como un punto alto y vamos a agregar una cadena adicional como punto de separación. Acá en este mismo espacio donde hicimos el cierre de la vuelta anterior vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora la secuencia para esta vuelta va a ser así: vamos a saltar el siguiente punto y en el que sigue vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, luego una cadena de separación y en ese mismo espacio vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos, 1 y 2. Tenemos entonces 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, todos en el mismo espacio. Vamos a saltar un punto y en el que sigue repetimos la misma secuencia. Dos puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces, siguiendo la misma secuencia vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, ya tenemos acá la vuelta número 2. Nos va a quedar un punto por acá solito. Nos vamos a ir al espacio donde iniciamos la vuelta y allí vamos a hacer un punto alto para completar la secuencia. Entonces vamos a cerrar en la tercera cadenita 1, 2, 3, dejando la cuarta como el espacio que hemos venido trabajando. Cerramos allí con punto deslizado y así quedaría nuestra vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a deslizar en el espacio de la cadenita acá y vamos a iniciar nuevamente con 3 cadenas que nos van a contar como un punto alto y una cadenita adicional como la cadena número 4, que sería la cadena de espacio. Ahora en este mismo espacio vamos a tejer en esta vuelta 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nos vamos a ir al siguiente grupito de puntos que vendría siendo este y en el espacio de la cadena vamos a hacer
3 puntos altos, luego de los 3 puntos altos vamos a tejer una cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces esta secuencia se parece mucho a la anterior, solamente que con 3 puntos altos vamos a tejerlos, estos grupitos, en cada uno de los espacios donde tenemos la cadenita, 3 puntos altos, una cadena de separación y luego 3 puntos altos más. Ok, entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta hasta llegar acá al final. Ok, entonces ya dimos toda la vuelta número 3. Para completar la secuencia de acá, recuerden que hicimos solo un punto aquí, vamos a tejer 2 puntos altos en el primer espacio que tejimos en esta vuelta. Y ahora vamos a contar 1, 2 y 3, y en la tercera cadena vamos a hacer punto deslizado. Entonces ahora para la cuarta, y esta sería la última vuelta, vamos a ir nuevamente al centro de la cadenita de espacio y vamos a tejer un punto deslizado e iniciamos tejiendo 3 cadenas que nos cuentan como el primer punto alto, y ahora vamos a agregar 2 cadenas de separación. En este mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Esta es la mitad del primer grupito de los que vamos a estar trabajando. Después de este grupito vamos a hacer una cadena, tomamos lazada y en el espacio que está acá entre los dos grupitos de la vuelta anterior, entre este grupo y este grupo, vamos a hacer un punto medio alto. Ok, después de este punto medio alto vamos a hacer otra cadenita de separación y llegamos a este grupito. En el espacio de la cadena vamos a tejer la secuencia 3 puntos altos, 1, 2, 3, luego 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio, 1, 2 y 3. Entonces después de completar este grupito de puntos vamos a tejer una cadena de separación y en el espacio entre este grupo y este grupo, que es acá, vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos lazada y pasamos por todos los aritos, una cadena de separación y nos vamos al centro de este grupito a repetir la misma secuencia. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta dar toda la vuelta. Bien, ya dimos toda la vuelta, hicimos acá el último punto medio alto con su respectiva cadenita de separación y entonces ahora vamos a ir a este espacio a completar nuestra secuencia. Vamos a tejer entonces 2 puntos altos en ese espacio, 1 y 2,
Y con las 3 cadenitas completamos este grupito de 3 puntos. Contamos 1, 2 y 3. Cerramos con punto deslizado allí en la tercera. Y nos quedarían las 2 cadenitas acá de espacio. Entonces así terminamos con la última vuelta. Ahora vamos a hacer una cadenita adicional. Jalamos, vamos a cortar dejando un trocito para esconder con la ayuda de nuestra agujita de lana. Bueno, y con 4 vueltitas solamente, así de fácil, fíjense cómo quedan estos hermosos posavasos. Yo hice 4, 2 de cada color para utilizar acá en mi casa, pero fíjense que queda súper lindo. Ustedes lo pueden hacer en cualquier color que deseen. Miren cómo queda. Perfecto para el tamaño de nuestras tazas, y yo lo hice porque necesitaba esto en mi comedor, ya que siempre estamos tomando cositas calientes y para cuidar nuestra mesa. Entonces espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte al canal activando la campanita si así lo deseas, para que así puedas recibir una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.